Pues nuevamente damos gracias a Dios, porque si estamos aquí es porque estamos todavía en esta tierra de aflicción. Y ciertamente el bien y su misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor moraremos por largos días. Amén. Vamos a escuchar su voz. Primera de Corintios, capítulo 10. Y quiero que me acompañen a leerlo juntos para recordarnos que si estamos aquí es solo por la palabra, para la palabra y para que la palabra se haga viva en cada uno de nosotros. Porque es como el Señor hace las cosas. Así hizo el mundo y su plenitud. Desde Génesis vemos cómo el Señor habló y las cosas fueron hechas. Y sigue siendo igual. Él no ha cambiado. Leamos juntos, por favor, versículo 10 y versículo 11 de la palabra del Señor. Primera de Corintios 10, 11 y 12. Ayúdenme a orar, a leerlo, por favor. Dice la santa palabra del Señor así: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual la estás enviando. Ahora, Señor, concédenos el escuchar con claridad este salmo, el Salmo 105. Porque escrito está en el Salmo 105. Y leo a partir del pasaje en el versículo 6, la porción que estudiaremos. Oh simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel por pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de su heredad. Cuando eran pocos en número, muy pocos y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación y de reino a otro pueblo, Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes diciendo: no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas, hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. Amén. Padre, gracias por tu sabiduría. Gracias por tu espíritu de verdad que nos guía a Jesucristo. Ahora, Señor, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que perdones nuestros pecados, que santifiques nuestro cuerpo y nuestra alma, Señor, con tu palabra, para que seamos irreprensibles en el día final. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, he aquí tu pueblo, he aquí tus siervos, habla, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. El día de hoy estamos cerrando 5 domingos que hemos
buscado establecer un panorama de lo que significa el libro de Éxodo, donde estudiaremos, si Dios nos concede vida, el próximo domingo. El libro de Éxodo. Les decía que el libro de Éxodo obviamente es un fundamento para el pueblo de Dios, Israel, como sigue siendo un fundamento para la vida de un creyente en Cristo. El libro de Éxodo queda plasmado en estos tres salmos, el 104, 105 y 106. Les decía que estos tres salmos son una unidad donde muestran a Dios como creador, a Dios en el Salmo 104, en el 105 a Dios como redentor, y en el último, el 106, a Dios en su justicia y a un pueblo obviamente rebelde. Hemos estado, la semana pasada vimos los dos primeros aspectos, el principio y el final del Salmo 105, y hablábamos de el pueblo de Dios, fue la primera porción, y la última porción del Salmo 105 hablamos de la justicia de Dios, porque uno tiene total relación con otra. El pueblo de Dios es producto de la justicia de Dios, porque en Cristo Jesús, al justificarnos por medio de la fe en Cristo, es que nos convertimos en un pueblo cuanto antes éramos un pueblo del diablo, éramos hijos del diablo y ahora somos adoptados en Cristo. Y ahora veremos esa parte intermedia, como les decía, las dos tapas del sándwich y después la carne que está en medio, y vamos a ver los otros dos aspectos de este Salmo 105. Así como vimos el pueblo de Dios y la justicia de Dios, ahora veremos el pacto de Dios y el hombre de Dios, que es la porción que acabamos de leer, el pacto de Dios y el hombre de Dios. Y veremos particularmente el pacto de Dios de los versículos 6 al 16 y después del versículo 17 al 22, el hombre de Dios. Y también estas dos porciones de este precioso salmo obviamente tienen una relación directa, el pacto con el hombre. Mis amados, somos el pueblo de Dios y necesitamos aprender en dónde está nuestra raíz, en dónde nacimos, cómo nacimos y para qué nacimos. El propósito de un hombre está en relación a que conozca a su Creador. El propósito de un hombre sobre la tierra está en que conozca a su Creador. Si no, las personas que terminan bajo tierra solamente como sirviendo su propia carne, siguiendo las mentiras del mundo y siendo engañados por Satanás, lo único que van a hacer con esa vida hecha a imagen y semejanza de Dios, sus vidas hechas a imagen y semejanza, es simplemente enterrar lo que pudo haber sido la gloria de Dios y obviamente después de la muerte el juicio. Bendito sea el Señor que nosotros ya tenemos ese capítulo pasado. Ese ya quedó en el pasado. En Cristo Jesús fue nuestro juicio. Y gracias a Dios que en Cristo Jesús tenemos la promesa de que si creemos en Él también resucitaremos juntamente con Él para gozo eterno. Y esto es solo porque Dios lo estableció así. No fuimos nosotros. No éramos nosotros los que buscábamos a Dios, fue Dios el que nos buscó y nos encontró a nosotros. Y en ese momento preciso de nuestras vidas, en el tiempo de la eternidad, empezamos a nacer en todos los siglos de la tierra, los hijos de Dios. Y eso es lo que vemos, eso es lo que vemos en esta primera porción que revisaremos en el Dios del pacto. Vean cómo lo dice en el versículo, Salmo 105, versículo 6. Así empieza el salmista, y decíamos que este es un salmo de David. El salmista diciendo: oh simiente de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Oh simiente de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Mis amados hermanos, qué tremendo título. Qué tremendo título, que somos nosotros descendientes de Abraham. Pero dice, pero ¿cómo? Si él era judío. Sí, somos descendencia de Abraham. Romanos 4 lo dice más en detalle y no vamos a ir ahí, pero por si
quiere saber el detalle de cómo es que tú y yo, tan pequeños maderenses o de Altamira, que somos en esta zona, cómo es que nosotros pudimos llegar a ser descendencia de Abraham, perdón. Y Romanos 4 lo explica en detalle. Somos por medio de la fe. Porque a Abraham le hizo una promesa en Génesis capítulo 12. Con Abraham estableció un pacto en Génesis capítulo 15. Y obviamente Dios es un Dios que lo que promete lo cumple. No es como tú y como yo, que establecemos contratos. Y aún el pacto matrimonial inclusive, que es un pacto, no es un contrato, tan fácil para el hombre es romperlo, o para la mujer. Pero mis amados, repito, veamos ese versículo, el 6, simiente de Abraham. O sea, nosotros, como dice la palabra en Efesios capítulo 3 y 4, dice que nosotros, que no éramos pueblo de Dios, era solamente Israel, fuimos hechos un solo pueblo, junto con Israel, pueblo adquirido por Dios. Entonces, eso, el ser descendientes, repito, de Abraham a los ojos de Dios y parte del pueblo de Israel como pueblo adquirido por Dios para mostrar sus virtudes, mis amados, eso en sí ya es demasiado. Y lo segundo que está diciendo ese versículo, simiente de Abraham, nos está hablando a nosotros, simiente, descendencia de Abraham, su siervo. Vean cómo lo dice, o sea, te adquirí ¿para qué? Para que me sirvas. ¿Qué era lo que le dijo a Faraón una y otra vez cuando Moisés iba, cuando estaba en esclavitud en Egipto, el pueblo de Dios? ¿Cuál era el motivo por el cual quería que saliera al desierto? ¿Para qué? Para servirle, para celebrar fiesta en el desierto. Era eso, para servirle. Nuestra adoración es nuestro servicio. Y donde quiera que estemos, aún en el desierto de este mundo, en el área que te desenvuelvas, tú y yo estamos para servir al Señor y que podamos celebrar siempre fiesta en el desierto aún de este mundo, de tantas carencias, pero nosotros tenemos la más grande riqueza, la riqueza de su gracia. Y el mundo necesita verlo, porque hay muchos hermanos aún que están escondidos, perdidos, extraviados en las tinieblas de las mentiras de este mundo. Somos la simiente de Abraham, su siervo, y por tanto también nosotros somos llamados a ser sus siervos, a servirle donde quiera que estemos, no solamente dentro de la congregación de los santos, sino también fuera de ella. Y después nos dice, hijos de Jacob, sus escogidos. Jacob, ustedes saben la vida de Jacob, era un desastre, ¿sí? Más tramposo, mentiroso, engañador, pero sin embargo era apartado para Dios. Se parecía bastante a nosotros y a Pedro también, que hablaba mucho, se pasaba de verborrea, pero caía, como también tú y yo hemos caído. Pero el Señor nos ha levantado a su gracia y por su perfecta justicia. Mis amados, dice aquí que somos hijos de Jacob, sus que escogidos. No solamente somos sus siervos, función, sino además escogidos, elección incondicional. Él nos escogió, no lo escogimos nosotros a Él. Es su perfecta voluntad, no fue la nuestra. Tú no llegaste a conocer a Cristo porque querías a Cristo. Él quería tenerte, mostrarte quién era Él y revelar su gloria por medio del Evangelio. Y cuando te lo mostró en su santa y perfecta voluntad, en su santa gracia, lo que te hizo ver primeramente fue tu pecaminosidad, porque Él es santo. Y ante la luz resplandece, ¿dónde? En la oscuridad. Es donde puede alumbrar más. Y vimos su gloria. Y vimos cómo el Hijo de Dios vino para perdonarme. Si vino por los demás para perdonar pecados, está bien, pero cuando tienes tú la revelación personal del perdón de tus propios pecados, porque sabes que eres un pecador, cuando ves la misericordia de Dios en aquella cruz manifiesta en Cristo, esa vida perfecta que no tenía por qué pagar el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, y tú lo pudiste ver para ti y pudiste ver su sacrificio. Y sabes una cosa,
No te levantó y te exaltó y dijiste, sí, me escogió porque valgo la pena. No, me escogió porque soy un miserable pecador que necesito un Salvador y necesito la paz con Dios. Porque Jesucristo estaba haciendo el puente exactamente con esos brazos extendidos, agarrando lo terrenal y uniendo con lo celestial nuestro Dios. Porque el pacto de Dios así lo había establecido. Y en Cristo Jesús, por el Espíritu de Cristo Jesús que nos trajo arrepentimiento y a fe y nos convenció de pecado, justicia y juicio, es que pudimos realmente nuestro corazón ser hecho pedazos. Nuestra roca fue despedazada y nos fue dado un corazón de carne para que el Señor escriba su palabra en nosotros por su Espíritu. Mis amados, somos la simiente de Abraham, su siervo. Somos hijos de Jacob, sus escogidos. Mi amado, esto no es para exaltarte, esto es para humillarte. ¿Cómo es posible que siendo como soy Dios me aceptó? ¿Cómo es posible que siendo como soy Dios me buscó y envió a su Hijo? ¿Cómo es posible que el santo Hijo de Dios haya venido por mí? O sea, no es posible. Aquí racionalmente es imposible, pero bendito sea el Señor que nos ha dado la fe para creer y aceptar. Y no hay manera de vivir la vida de un verdadero creyente si no es a los pies de la cruz, con un corazón contrito y humillado. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. No tenemos por qué ufanarnos y tener que podemos hacer y deshacer porque somos los hijos de Dios, mis amados. Es humillante y a la vez es glorioso poder ser llamado hijo de Dios. Si tienes aquí títulos de doctorado, títulos de maestría, o si tienes grandes cuentas en el banco y no tienes el título de hijo de Dios, tú vas al infierno con todo lo que tengas de reconocimiento en la tierra, a un tormento eterno. Pero si veniste al arrepentimiento de tus pecados y una confianza, un descanso, un reposo en la obra completa del Hijo de Dios que vino a salvar lo que se había perdido y a restaurar el cielo en la tierra, ese Edén es lo que estamos viviendo cada domingo. Estamos aquí en el huerto del Edén. En Dios habla cara a cara, no hay nada que se esconda. Todos nosotros, cuando Él nos dice, ¿dónde estás, Adán? Aquí estoy, me da vergüenza acercarme a ti, soy pecador. No nos escondemos y decimos, no, es que estaba desnudo y me dio vergüenza. No, decimos, aquí estamos. Nuestro Señor quedó desnudo ahí en esa cruz y murió por pecadores. Si tú no eres un pecador, tampoco necesitas un Salvador. Cristo resucitó de los muertos y tú y yo resucitamos juntamente con Él. Somos su simiente, somos sus siervos, somos sus escogidos. Dice aquí en el versículo 7, Él es Señor nuestro Dios. Él es, versículo 7, Él es Señor nuestro Dios. Primeramente dice Señor, y un Señor es un dueño de. El Señor es Rey. Señorío implica gobierno. Señorío implica autoridad. Y si Él es el Rey y Señor de toda la tierra y de todo el universo, estos ciclones, huracanes y cosas que suceden no son producto de la madre naturaleza. No te dejes engañar. No son producto los terremotos de la madre naturaleza. No son producto de que el hombre ha estado echando a perder la tierra, tirando basura en el mar y tirándola en las calles. No es cierto. O sea, el fondo final de toda desgracia del mundo, de la humanidad, incluyendo este virus, no es producto de la naturaleza o de una loca mente científica que lo creo. No, es Dios, es el Señor. Es el Señor, Él es el Rey. No puedes sacar a Dios de la ecuación porque Él es el dador de vida y Él es el que toma nuestras vidas también. Mis amados, Él es el Señor, pero no solamente es el Señor que gobierna todo el universo, sino además es nuestro Dios. Eso es lo que dice este versículo. El Señor es nuestro Dios. ¿Quién lo puede decir? Solo el pueblo de Dios. Nadie más lo puede decir. A nadie le ha sido revelado todavía. Hay muchos todavía entre tu familia, entre tus amigos, que no les ha sido revelado la gloria de Cristo, la gloria del Evangelio. Pero sin embargo, nosotros sí lo tenemos. Por tanto, no seamos egoístas, tengamos compasión de los que están perdidos y que están exactamente en la misma condición que tú y yo estuvimos por años. Por lo menos yo estuve 33 años. Mis amados,
Él es el Señor. Él es nuestro Dios. Nuestro Dios nos pertenece y le pertenecemos a Él. Y lo que buscamos primeramente es, como Rey y Señor, Señor de todas las situaciones que ocurren en nuestra vida, que se haga su voluntad y no la nuestra. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios en la tierra, en su momento más débil que tuvo, que fue ahí en Getsemaní, en el huerto del Edén, fue su Getsemaní. Y ahí él, pegado cara al suelo, postrado delante de su Padre, que oró: Padre mío, sé que para ti todas las cosas son posibles. ¿Por qué, Señor? Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, en su débil humanidad, Jesucristo en su perfecta santidad, lo que menos quería era tener que ser exhibido en aquella cruz cargando el pecado de todos nosotros, que lo que hizo fue llenar de tinieblas las tierras de las 12 del día a las 3 de la tarde. Eso fue lo que sucedió por nuestra maldad puesta sobre él. Obviamente, qué terrible cosa, que el juicio, la ira, toda la perfecta justicia de Dios cayendo sobre el Hijo de Dios, porque nuestros pecados estaban sobre él, y a la vez el brillo de su perfecta justicia puesto a cuenta nuestra, para que pudiésemos ser adoptados como hijos de Dios. Y obviamente su resurrección al tercer día mostró que el sacrificio de Jesucristo como perfecto cordero inmolado fue aceptado delante del Padre. La ira de Dios fue apaciguada, y obviamente a raíz de su costado partido, del cual brotó sangre y agua, nació un pueblo adquirido por Dios, fuera del pueblo de Israel también. Por eso somos simiente de Abraham, por eso somos también sus escogidos. ¿Por qué? Porque Él, en su perfecto plan redentor que tenía desde antes de la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo perfectamente en unidad, un solo Dios, tres personas, fue quien decidió salvarnos. Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios, dice aquí en el verso 7, sus juicios, ¿dónde están? En toda la tierra. En toda la tierra. Esa es una gran verdad. Sus juicios están en toda la tierra. Ahora, el pueblo de Dios, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Recibiendo sus juicios? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Mis amados, cuando el pueblo de Dios fue llevado a Egipto y fue puesto ahí, encerrado en Egipto, fue por un buen motivo, un motivo perfectamente planeado por Dios. Y de ahí nace precisamente lo que sigue diciendo ahí. Dice que sus juicios están en toda la tierra. Y quiero ahondar un poquito más en el siguiente versículo. Dice: Dios para siempre se ha acordado de su pacto. Ahora sí, veamos por qué estamos hablando de el pacto de Dios. Vamos a Génesis capítulo 12 primeramente, por favor. Génesis capítulo 12. Dios es un Dios de pactos. El pacto del Señor se ha manifestado una vez más aquí. Y digo una vez más porque este pacto fue establecido desde antes. ¿Desde dónde? Desde Génesis capítulo 3. Cuando en Génesis capítulo 3 el hombre peca y rompe la relación, Adán y Eva rompen la relación con el Señor, su creador y su Dios, el Señor en el versículo 15 restaura el pacto. Vuelve a meter al hombre bajo su misericordia, bajo su protección, bajo la vida de él, en Génesis 3:15, en el protoevangelio que se le llama. Sí, cuando Dios le dice a la serpiente delante de la mujer, donde Dios maldice a la serpiente y le promete, le profetiza que de la simiente de la mujer vendría él que aplastaría su cabeza.
y que ella, la serpiente, lo mordería en el talón. Génesis 3:15. Ahora, ese fue realmente el pacto establecido. El pacto de gracia realmente nace a partir de ahí, en términos generales, pero ahora veamos cómo aquí lo ratifica a un hombre que estaba siguiendo a otros dioses. No estaba siguiendo a este Dios, al Dios de Abraham, de Adán, de Eva, de Set. No, estaba siguiendo a otros dioses. Y aquí vemos a Abraham, versículo 12, capítulo 12, Génesis 12, versículo 1. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el versículo, mi amado. Ese es el versículo donde Dios establece que a través de Abraham, todas las familias de la tierra, no solamente los judíos, que era el pueblo elegido por Dios, todas las familias de la tierra iban a recibir la bendición de Dios. Porque solo Dios puede dar la bendición de tener un pueblo escogido para Él. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y a dónde lo llevó? Lo llevó a Canaán. Si vemos los últimos versículos, y no vamos ahí en el capítulo 11, vamos a darnos cuenta cómo Abraham era un idólatra y vivía en Ur de los Caldeos y tenía otros dioses. No el Dios único y verdadero del cual estábamos hablando ahorita: Adán, Eva, Caín, Abel, Set. Pero Dios establece con él ese pacto. Y es por eso que ahorita, cuando leímos en el Salmo 105, ¿a quién le habla? A la simiente a la descendencia de Abraham. A la descendencia de Abraham. Por eso este Salmo 105 tiene injerencia no solamente para el pueblo de Israel, que lo tiene, sino también para las familias de Tampico Madero, adquiridas al precio de la sangre de Cristo, porque somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Fuimos justificados en Cristo. Ahora, ¿dónde vemos con mayor claridad ese pacto ya establecido con Abraham? Porque el pacto lo hace con Abraham. Y dice aquí en el pasaje que lo juramenta con Isaac y lo confirma con Jacob. Eso lo vamos a leer ahorita, pero vean en el capítulo 15, Génesis 15, por favor. Génesis 15. Dice la palabra del Señor así. Génesis 15, versos 6 y 7. Dice: Abraham creyó en el Señor. Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Abraham realmente aceptó la verdad de Dios. Muchas veces a Abraham le fue dada la promesa y su fe era tan débil y fallaba Abraham. Totalmente no estaba convencido, pero esta vez fue la buena. Esta vez le fue concedida la gracia de la fe. Ustedes y yo sabemos que Efesios 2, versículo 8 nos dice así: que nosotros, el pueblo de Dios adquirido por Dios, que no somos judíos, Efesios 2, 8 dice: ustedes por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de ustedes, pues es un don de Dios. No es por buenas obras, para que nadie se gloríe. Jamás somos salvos por obras, sabemos eso claramente. Pero Efesios 2, 8 y 9 nos dice que la gracia nos concedió no solamente el ser salvos de la ira venidera, sino además la fe para poder aceptar esta gracia. Y Romanos 10, 17 nos dice exactamente lo mismo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que viene a abrir nuestros oídos para poder creer en el Evangelio, esa fe que necesitamos
para que esto ocurra. Ahora, eso fue lo que ocurrió en ese momento de la vida de Abraham. En el versículo 6, Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia, y le dijo el Señor a Abraham: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Están en Canaán, repito, salió de Ur de los Caldeos para Canaán. Canaán es la tierra de Israel. Es ahí donde ahorita es Israel. Eso se llamaba Canaán, ¿sí? Entonces lo saca de Ur de los Caldeos y te traigo a esta tierra para que la poseas. Yo te saqué. No te saliste, yo te saqué. ¿Acaso tú te saliste de tu vida de pecado? De tu vida donde estabas fascinado con las cosas que el mundo exhibía y te mostraba, donde tu carne se deleitaba en los placeres de la carne, en donde tú seguías cada mentira del diablo y seguías esclavizado a él. ¿Acaso tú te saliste porque querías la libertad? No, el Señor te sacó. El Señor te mostró su santidad y pudiste ver tu pecaminosidad. Y pudiste venir a ser humillado, y pudiste ser convencido de pecado, de la justicia de Dios y del juicio. Y es entonces donde naciste de nuevo. Eso no ocurre porque tú lo quieras, es porque Dios lo ordena. Su voluntad se cumple. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte, fíjense bien, no para condenarte o castigarte, no, para darte esta tierra para que la poseas. Versículo 8, él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que voy a poseer esta tierra? ¿Cómo puedo saber que todo este Canaán será mío? Dice Abraham, incrédulo, o sea, dudando un poco. ¿Cómo voy a creer? ¿Cómo voy a saberlo? Él quería una prueba. Le dice el Señor en el versículo 9: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años. O sea, traemos unos animalitos. Ahora, le pide esto. Pero ¿qué dice ahí en el versículo 6 y 7? Perdón, en el versículo 13. Dijo Dios a Abraham, sigue hablando Dios con Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán ¿qué? Esclavizados y oprimidos por 400 años. ¿De qué estaba hablando el Señor con Abraham? De Egipto. De que en Egipto su descendencia, él en ese momento era él y su mujer solamente, no había hijos, no había descendencia. ¿Saben cuántas personas de la descendencia de Abraham entraron a Egipto? 70 personas. 70, no 70 familias, 70 personas. En el tiempo en que el Señor lo dijo, ocurrió. ¿Y saben cuánto tiempo estuvo la descendencia de Abraham ahí? 400 años, cosa que aquí ya le había estado anunciando. Miren, estás en Canaán ahorita, pero ten por ciento que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es suya, Egipto, donde serán, les aseguro y les prometo, va a ocurrir esto: van a ser esclavizados. Van a ser esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también, dice el Señor, mas yo también juzgaré a esa nación, a la nación a la cual ustedes servirán como esclavos. Y después de 400 años saldrán de allí con grandes riquezas. Qué promesa, ¿no? Te van a dar una revolcada, te van a encadenar, van a abusar de ti 400 años, de toda tu descendencia. Pero después vas a ser liberado y vas a salir de ese lugar enriquecido. Ahora, ciertamente el pueblo de Dios vive, todavía mucho pueblo de Dios vive esclavizado, porque no sabe todavía que es un pueblo libre. Estamos ahorita en un mundo con tantos conflictos. El mundo se está polarizando. Estamos viviendo tiempos increíblemente peligrosos, porque en estos tiempos la fe del pueblo de Dios será probada. Y si no nos acordamos que hay un pacto de parte de Dios que cumplirá el Señor en todos los aspectos que Él mismo estableció.
vamos a tener problemas, porque nuestra fe, al ser probada, caerá en la tentación. Y la fe no es para que caigamos en tentación. El diablo la usa. Tú tienes que estar muy claro que tus convicciones y tus actos tienen que ser todos sometidos al gobierno ¿de quién? Del Señor tu Dios. Porque Él es Dios, no tu familia. No son tus amigos. No es el presidente de la república. No, Dios es Dios. Y es el Dios de pactos que establece un pacto contigo. Y tienes que conocerlo y también sus pactos para que puedas moverte de acuerdo a la gracia que nos ha sido dada, donde su poder se perfeccionará siempre en nuestra debilidad. Esa es la vida del creyente, ese es el pueblo de Dios. Ciertamente estamos en este mundo de aflicción, en este mundo que está en esclavitud bajo Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Los primeros 3 versículos de Efesios 2 lo dice con toda claridad. El mundo está muerto en sus delitos y pecados, en los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Así lo dice Pablo a los Efesios. Éramos hijos de desobediencia, hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. Pero Dios mostró su misericordia en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos sacó y nos iluminó y nos trajo a vida y nos trajo al gozo, no importando las circunstancias de nuestra vida. Es en Cristo que somos pueblo adquirido por Dios. Y este pacto aquí le está diciendo, va a haber un lugar donde van a estar 400 años, versículo 14, estamos Génesis 15, 14, mas yo también juzgaré a la nación a la cual ustedes servirán y saldrán de allí con grandes riquezas. Versículo 15, tú irás a tus padres en paz, morirás en paz y serás sepultado en buena vejez. Versículo 16, y en la cuarta generación, ellos regresarán acá. O sea, ya le estaba hablando de que iban a estar en Egipto 400 años y vamos a revisar esos 400 años, si Dios permite, a partir del próximo año, del próximo domingo, en el libro de Éxodo. Vamos a ver un resumen de esos 400 años y lo que hace Dios con esos 400 años derivado de. Y en la cuarta generación regresarán acá. Éxodo, la salida de esclavitud, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Quiénes eran los amorreos? Los amorreos eran el pueblo que ocupaban Canaán. Y dice aquí que la iniquidad de los amorreos, los pecados, la pecaminosidad de los amorreos estaba siendo añadida. La ira de Dios llegó el momento que tuvo que ser derramada, porque ya colmó la paciencia de Dios. Este mundo tiene un tiempo final marcado. Este mundo también, el colmo de la ira de Dios, para que se derrame la copa de la ira y el juicio de Dios sobre este mundo, tiene un tiempo. Y este mundo también llegará un tiempo en donde el Señor vendrá y recogerá a los que son suyos. Y el juicio de Dios destruirá todo como lo conocemos. Y habrá nuevos cielos, nueva tierra, la Jerusalén celestial. Mis amados, esta es la verdad que empieza desde el inicio, desde Génesis hasta el final, Apocalipsis. Y necesitamos vivir en ese tiempo porque somos el pueblo de Dios, de un pacto de Dios, bajo el gobierno de Dios por su Espíritu de Dios que nos dio a cada uno de nosotros. Ese es el pacto. Le promete que va a tener esa tierra, le promete que en el momento que lo libere va a venir a acabar con todos los amorreos. ¿Qué fue lo que pasó cuando sucede en Éxodo? Que sale de esclavitud. ¿Y qué pasa cuando llegan a Canaán de regreso? Ya no 70 personas, ahora más de 2 millones de personas, más millones que salen, llegan a Canaán, la encuentran ocupada y empiezan a matar a todos y matan a todos y matan a todos. Limpian la tierra, Josué, y limpian la tierra como prometió el Señor, juicio sobre esa tierra, y el pueblo de Dios lo ejecuta. Mis amados, el Señor ha vencido a nuestros enemigos. Nosotros no tenemos que limpiar esta tierra. Bendito el Señor que Él ya derribó a Satanás. Cuando Satanás pensó que había vencido a Dios por medio de la cruz,
Cristo venció a Satanás para comprar y adquirir para sí un pueblo elegido por Él. Vean conmigo y sigan conmigo, por favor, en el Salmo 105. Aquí, repito, es donde el pacto, se fijan, en el pacto había una promesa de darle una tierra a ese pueblo para vivir en ella bajo el gobierno de Dios. Ahora vean en el versículo 8. Versículo 8 dice: para siempre Dios, para siempre se ha acordado, ¿qué? De su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. A 1000 generaciones. El Señor, cuando salva a una persona, dice la palabra que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero que cuando tiene misericordia tiene hasta 1000 generaciones de aquellos que le invocan, que invocan su nombre. Es una promesa también para los padres. En eso descansamos los padres cuando nuestros hijos no están aún caminando en la gracia de Dios. Y lo que hacemos es clamar a Dios misericordia como la tuvo de nosotros mismos y también predicarles el evangelio. Pero confiamos en su promesa y no dejamos precisamente de ir a sus pies una y otra vez, porque su palabra fue ordenada a 1000 generaciones. ¿Qué? Versículo 9. ¿Ahora de qué son esas generaciones? Del pacto que hizo con Abraham. Se fijan, otra vez nos refiere al Dios de pacto. ¿Cuál pacto? El que hizo con Abraham. Porque no es el pacto que hizo contigo, lo hizo con Abraham. Tú estás siendo beneficiario del pacto, como yo lo fui también y lo soy, beneficiario del pacto que hizo con Abraham. Y de su juramento a Isaac. O sea, no solamente hizo el pacto con Abraham, sino además se lo juró a Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de Israel. Y se lo juramentó a Isaac. Versículo 10. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno. Ahora, lo juramentó a Isaac, lo confirmó a Jacob por estatuto. Es un estatuto. No son como los estatutos de gobierno o de las escuelas o de los trabajos que puedes tener y que son cambiantes. No, son estatutos eternos. Son estatutos firmes. Dios no cambia, mi amado hermano. Él no ha cambiado. Él es santo, santo, santo y lleno de misericordia, pero que no dejará por inocente al culpable. Mis amados, ciertamente somos el pueblo de Dios, ciertamente somos escogidos, ciertamente el Señor nos ha llamado para darnos las riquezas de su gracia, pero ciertamente somos responsables de lo que nos ha prometido. Y tú y yo vamos a ver ahorita un panorama que es real en tu vida, como lo es en la vida del pueblo de Dios. Ve conmigo el Salmo 106, por favor, el siguiente Salmo. Salmo 106, versículo 6. Y estamos diciendo como ese pueblo de Dios, a cual se le están dando las promesas y se le está bendiciendo con las promesas. Vean lo que dice en el Salmo 106, versículo 6. Nosotros hemos pecado como nuestros padres. Hemos pecado como nuestros padres. Hemos hecho iniquidad. Nos hemos conducido impíamente. Mis amados, esta es la mejor manera de acercarse a Dios. Hemos hecho iniquidad, impiedad. Eso implica, las dos palabras implican pecado, para simplificarte el idioma. Impiedad y iniquidad son pecado. Hemos pecado contra Dios. Versículo 7. Nuestros padres en Egipto, cuando estuvieron ahí esclavizados, no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. Se rebelaron. Miren, mis amados, el pueblo de Dios fue sacado de esclavitud. El pueblo de Dios fue llevado a la orilla del mar rojo. ¿Y saben lo que hizo? Ya se quería regresar. Acababan de ser sacados de esclavitud y ya se querían regresar. Le dicen a Moisés: oye, ¿pero qué te pasa? Mira el mar cómo está. O sea, ya el Señor había mostrado 10 tremendas señales
10 tremendas plagas, y cómo con gran poder y gloria y manifestación de que hay un solo Dios verdadero, ellos habían visto todas sus maravillas en Egipto. Pero sin embargo, al ver un simple mar ahí frente a ellos, creen que eso va a detener el pacto de Dios. Creen que eso va a detener la misericordia de Dios que tiene para su pueblo. Mis amados, yo no sé cuán grande tengas el problema delante de tus ojos, pero deja de estarlo viendo. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Mis amados, ese es el problema que tenemos. Somos falibles, somos carnales. Nos comportamos como si no hubiera pasado nada, y carnales lo digo en el sentido de inmadurez, no porque es una contradicción tener el Espíritu Santo y ser de la carne. No seguimos la carne, no aprovechamos en acumular cosas para alimentar nuestra carne, no. Buscamos andar en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne, pero ciertamente somos humanos y podemos ser débiles. Nuestra fe puede ser fluctuante. Estos hombres se espantaron, y dice ahí que ya al entrar a la orilla del mar ya estaban quejándose. Versículo 8: no obstante, fíjese bien, no obstante de su corazón y de sus quejas, no obstante que Dios los salvó por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque su nombre está en juego, puesto que el pacto es suyo, no es nuestro. Él es el que lo estableció, Él es el que lo cumplirá. El pacto de Dios es de Dios y jamás dependerá de ti, dependerá siempre de Él. No importa qué, pero Él cumplirá su pacto y te llevará a tu Canaán celestial, a tu tierra prometida. Dice ahí, continúa diciendo, Salmo 106:8: lo salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Reprendió, versículo 9, ¿a quién reprendió? ¿Al pueblo? No, reprendió al mar y lo partió en dos, el mar. Reprendió al mar rojo y se secó el mar, y los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de la mano de los que los odiaban y los redimió, los adquirió de la mano del enemigo. Las aguas del mar cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. No solamente les abrió las aguas para que pasaran y huyeran, sino que además con esas mismas aguas que estaba a ellos concediéndoles justicia, misericordia, con esas mismas aguas estaba ejecutando justicia y juicio sobre ese pueblo que los perseguía. Exactamente lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. En Cristo estaba haciendo el perfecto juicio de nuestros pecados. O sea, cuando estaba Cristo colgado en aquella cruz, ¿tú crees que Él estaba pagando por sus pecados? Por supuesto que no estaba pagando por los tuyos, estaba pagando por los tuyos y los míos. Alguien tenía que pagar. Dios es santo y tiene que ser pagado nuestro pecado. Jesucristo estaba pagando el perfecto juicio de nuestros pecados. Por eso es que ya el juicio ha sido quitado. Los juicios están sobre toda la tierra, pero no sobre el pueblo de Dios, porque el juicio sobre el pueblo de Dios ya fue ejecutado en Cristo. La perfecta justicia de un Dios santo, porque si no juzga, no sería un justo juez y tampoco sería santo. Si deja pasar el pecado sin castigarlo, es injusto y por lo tanto ya dejó de ser santo y por lo tanto dejó de ser Dios. Mira, mi amado hermano, tú y yo no tenemos que fabricar a un Dios a nuestra medida, a la medida de nuestra carne, pecaminosidad o fluctuación de fe. Tú y yo simplemente tenemos que aprender a conocer al verdadero Dios y buscar su rostro cada día y encontrarnos con Él cara a cara y escuchar su voz y dejarnos atravesar por su palabra y seguir siendo transformados para que Cristo sea formado en nosotros cada día y el mundo pueda ver realmente la gloria del pueblo de Dios, Cristo Jesús. Mis amados, las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de los adversarios del pueblo de Dios escapó, ni uno. Bendito sea el Señor que vence a nuestros enemigos. No te preocupes por aquellos que quieren tu cabeza, no te preocupes por aquellos que te maldicen, por aquellos que te pegan puñaladas por la espalda. Tus más cercanos amigos van a ser tus Judas y te van a crucificar, te van a vender, pero gózate, si al Señor lo hicieron, ¿por qué no lo van a hacer contigo? Disfruta, ámalos y perdona y ten compasión de ellos. Mis amados,
¿Qué dice el versículo 12? Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Cuando ven la misericordia de Dios, ahora sí le creen. Ahora sí le creen y cantan sus alabanzas. ¿Qué dice el versículo 13? Pero pronto se olvidaron de sus obras. Ahora, todo el salmo, y no me lo voy a aventar, todo el salmo habla de lo mismo. Ve conmigo esto. Pronto se olvidaron de sus obras. Y pum, otra vez rebeldía. Versículo 21. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Versículo 24. Aborrecieron la tierra deseable, Canaán. No creyeron en su palabra. Versículo 28. Se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Versículo 32. También le hicieron enojarse a Dios en las aguas de Merida y le fue mal a Moisés por culpa de ellos. Versículo 33. Puesto que fueron rebeldes contra su espíritu y él habló precipitadamente con sus labios. Moisés la regó. ¿Por qué? Porque se dejó engatusar con todo lo que estaba pasando con el pueblo. Versículo 35. Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres. Versículo 36. Sirvieron a sus ídolos y se convirtieron en lazo para ellos. Versículo 37. Sacrificaron a sus hijos y a las hijas a los demonios. Es lo que está pasando en la generación de hoy. Todo esto, los padres están sacrificando a sus hijos a los demonios, los entregan a las redes sociales, los entregan a los celulares, los entregan a la pantalla gigante que acaban de comprar en una super oferta. El precio del alma de tu hijo es ese aparato. Mis amados, todo esto, repito, es eso. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice ahí? Sin embargo, ¿qué? Versículo 44. Sin embargo, ¿cómo termina este salmo? Sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor y por amor a ellos se acordó. ¿De qué? Se acordó de su pacto y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Mis amados, esa es la situación. Dios es el que estableció el pacto es de Dios. Y Dios es el que se encarga de cumplirlo. No importa lo que tú te rebeles contra Él. Pero el asunto es, necesitas un inicio en esa relación con un Dios de pactos. Necesitas realmente la manifestación de que el pacto en ti está vivo y que realmente quieres su heredad. ¿Quieres la promesa de Dios? ¿Quieres llegar a la ciudadanía celestial? Volvamos a nuestro Salmo, por favor, 105. Dice el Salmo 105, versículo 11. Dice, vamos a leer desde el 10. También ese pacto lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel, ¿como qué? Pacto eterno. ¡Pacto eterno! ¿Qué quiere decir? Que jamás nada ni nadie nos podrá quitar de ese pacto. Jamás. Si somos el pueblo del pacto, ¿ustedes creen que Dios toma un pueblo para sí, para perderlo a la vuelta de la esquina con la mayor tontería que hagamos? ¿Con el más ligerito pecado o con el más grande y horrendo pecado? No, mi amado, discúlpame. El pacto es eterno. Tú y yo somos un pueblo eterno. Tú y yo fuimos adquiridos por Dios para eternidad. Y tenemos que estar conscientes de esa bendición. ¿Por qué? Porque eso nos humilla y eso lo exalta. Porque es Él, por Él y para Él que son todas las cosas. Así es la gloria de Dios. Mis amados, ve contigo, versículo 11. Se acordó de Israel, de su estatuto Israel como pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de su heredad. Como porción de su heredad. Mis amados, ese es el Dios del pacto. Del versículo 12 al versículo 16 nos habla cómo es que Dios protegió a ese pueblo del pacto para que no lo tocara nadie, no lo afectaran. Y ahora, si hablamos del Dios del pacto o el pacto de Dios, hablemos ahora de la siguiente sección: el hombre de Dios. Vean lo que dice ahí en el versículo 17. Versículo 16, perdón. Versículo 16. Llamó al hambre sobre la tierra
quebró todo sustento de pan. Mis amados, muchas veces tiene que ocurrir así en muchas personas, en muchos de nosotros. Nos tiene que dejar en la ruina económica, en la ruina y la vergüenza social. Hay gente que, siendo un teporocho, que tenía grandes cosas y sin embargo termina envuelto en su vómito de su borrachera en la banqueta, donde Dios ahí lo encuentra, en la vida de miseria. Y es ahí donde el Señor le muestra su gloria. Y es ahí donde este hombre empieza a vivir en el gozo de su salvación. Y algunos, en la más terrible desgracia económica, empiezan a conocer las riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Mis amados, los planes de Dios son totalmente fuera de nuestros caminos. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, dice Isaías 55, verso 9. Así es Dios. No podemos predecirlo, pero hay una cosa, dice aquí: Él envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Escuchen bien esto. Está hablando de que de Canaán, Dios llevó primeramente a esa tierra, a Egipto, a esa tierra de donde iban a ser esclavizados 400 años. Primeramente llevó a un hombre, y ese hombre, José, fue vendido como esclavo. Solito, él llegó a ser vendido como esclavo. ¿Le suena algo esto? Con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas. ¿Le suena algo esto? Hasta que su predicción se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. ¿Le suena a algo esto? O alguien, cambio mejor el término, el rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso en libertad. ¿Le suena a alguien esto? Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes. ¿Para qué? Para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. ¿Le suena a alguien esto? Ciertamente en el Antiguo Testamento no tenemos una historia más paralela a la vida de Jesucristo que la de José. Toda la vida de José, desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50 de Génesis, toda esa vida de ese hombre es exactamente una figura obvia de lo que iba a suceder con Jesús en el Nuevo Testamento, porque es una figura de Jesús. Y Jesús exactamente vino a un lugar, a un Egipto, vino y enseguida fue perseguido desde que llegó. Lo aborrecieron, lo tuvieron ya en su mira, fue vendido como esclavo. Él fue pagado, se le pusieron grilletes, se le escupió, se le vejó, se le ridiculizó. Es ese que aún su fe por la palabra de Dios fue probada. Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para que fuera probado. Él fue probado en Getsemaní también. El diablo mismo le puso: mejor no vayas a la cruz, mejor no vayas a la cruz. Su fe fue probada, la palabra de Dios lo probó. Pero sin embargo, él pasó la prueba. Y tú y yo muchas veces, repito, caemos en la tentación por encima de que nuestro corazón sea probado y nos entreguemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque Él es el motivo de nuestra alabanza, racionalmente hablando. Mis amados, Jesús dice ahí que el rey envió y lo soltó. Obviamente estamos hablando que en Egipto, ¿qué pasó? Faraón mandó que soltaran a José. Y después lo llevó a ser el lugar de preeminencia, a ser el gobernador de todo Egipto. ¿A quién puso el Señor nuestro Dios como soberano sobre toda su casa, su iglesia? ¿A quién? Sino a Jesús. Él es el rey y señor de todo su pueblo, de toda su iglesia, que ha salido ya de Egipto y que ahora está bajo el perfecto gobierno de nuestro soberano y santo Señor, Dios y Maestro, porque es el que nos enseña y nosotros como discípulos seguimos al Maestro. Mis amados,
para que lo puso por señor de su casa, administrador sobre todos sus bienes. Versículo 22, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya. Encarcelar a todos los príncipes. El príncipe de la potestad del aire es el peor de todos. Sin embargo, hay muchos principados por todo el mundo, con un montón de mentiras, obviamente, porque el padre final de ellos es el padre de mentira. Pero sin embargo, ¿qué dice? A sus ancianos, ¿qué les hará? Les enseñará sabiduría. ¿Sabes una cosa, mi amado? Como pueblo del pacto de Dios, necesitamos tener la sabiduría del hombre de Dios, que es Jesús. Solo la sabiduría del hombre de Dios es el que nos va a hacer caminar en este mundo de tinieblas siendo luz, en este mundo de mentiras hablando la verdad, y en este mundo ofreciéndonos a servir en lugar de ser servidos. Esa es la vida del pueblo de Dios, de los siervos, los escogidos. ¿Sabes una cosa? Bendito sea el Señor de pactos, bendito sea el hombre que envió por nosotros para mostrarnos lo que es la verdadera hombría. No se trata de hormonas, se trata de un corazón contrito y humillado a los pies de aquel que todo lo hizo perfectamente, sin pecado alguno, que fue a entregarse en nuestro lugar para que no fuésemos juzgados, y el que resucitó de los muertos y ahora vive y reina. ¿Dónde? En medio de tu corazón. Si eres un verdadero hijo de Dios, si es que, como dice Pablo, tienes verdaderamente el Espíritu de Cristo en ti, y Él ha hecho de ti un templo santo. Ahora, si tú no lo tienes, arrepiéntete, deja de estar jugando a la iglesita. Arrepiéntete de tus pecados en tanto que haya tiempo. Para de pecar ya. ¿No te das cuenta de lo que hizo Jesucristo por ti? ¿Estás haciendo inmunda la sangre del pacto? ¿No te das cuenta que eres llamado al arrepentimiento y una fe y conciencia de que solo en Cristo puedes ser liberado? Ruégale que te salve, ruégale que te deje de seguir tu carne, las mentiras del mundo y al diablo al cual has estado sirviendo desde que naciste, porque desde que nacemos en pecado. Mis amados, bendito sea el Señor del pacto y bendito sea el nombre de nuestro Señor, el hombre Jesucristo, nuestro libertador. Tenemos promesa de llegar a nuestra heredad, nuestra ciudadanía celestial. No nos cansemos, porque a su tiempo llegaremos, perseveremos hasta el fin, y entonces veremos la gran salvación del pueblo de Dios y nos gozaremos. Termino con el Salmo 106, los primeros versículos. Salmo 106 dice la palabra de Dios. Ese salmo donde habla de todas las tragedias del pueblo de Dios, de cómo lo traicionaban y cómo el Señor salvaba, y cómo lo traicionaban y cómo el Señor salvaba. Vean cómo dice aquí: aleluya, den gracias a Dios, al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea la prosperidad de tus escogidos y para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me gloríe con tu heredad, para que me gloríe con tu heredad. Y vean los últimos dos versículos del mismo Salmo, el 47 y el 48. Sálvanos, Señor, oh Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén, aleluya. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo la escribe en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y gracias que tu palabra nos santifica y nos sigue purificando y sigue formando a Cristo en cada uno de nosotros. Gracias porque eres un Dios de pactos y tú jamás fallarás a tu pacto eterno, el pacto de gracia. Gracias, Señor, que no dependerá de nosotros, sino de tu gran misericordia, de que el perdón de nuestros pecados ya fue una verdad eterna en Cristo Jesús. Gracias que tu Espíritu Santo está en nosotros para recordarnos día a día que vivimos solo por tu misericordia
en las abundantes riquezas de tu gracia. Ayúdanos a valorar esto, ayúdanos a vivir en esto y ayúdanos a proclamar esto. Jesucristo es el Señor de su pueblo. Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya.